Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Correctamente motivados. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Amigo oyente, continuó el apóstol Pablo escribiendo y dijo en el versículo 15 de Romanos 1: Así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Habiendo dicho que se consideraba deudor, vemos que Pablo dijo después que estaba dispuesto a pagar su deuda. ¿Y cuál era esa deuda? Llevar el Evangelio a todos los rincones del imperio de Roma, lo cual por supuesto incluía a la populosa capital del imperio, que es donde residen los destinatarios de esta carta. ¿Y cómo llegaría allí? Ni el mismo Pablo ni los hermanos de Roma lo sabían, pero el Señor sí, y esto le bastaba a Pablo y a la iglesia de Roma para seguir confiando y esperar que ese encuentro, en los tiempos y maneras que el Señor dispusiera, finalmente pudiera darse. El doctor Stifler, un estudioso de la Biblia, escribió lo siguiente en cuanto a Pablo: Él es dueño de su determinación, pero no de sus circunstancias. Así también cada creyente fiel debe buscar la voluntad del Señor en todas las áreas de su vida y procurar que en lo que de uno depende las circunstancias sean óptimas para que eso que anhelamos para el Señor pueda concretarse. Pero en lo que no depende de nosotros, debemos confiar en que nuestro Padre Celestial encauzará las circunstancias para que eso que tanto deseamos para Él pueda llegar a ser una realidad. Y estimado oyente, Pablo no solo estaba dispuesto, sino que también estaba ansioso de predicar el Evangelio. Y nosotros necesitamos ese entusiasmo y esa gran expectativa para proclamar la palabra de Dios a un mundo perdido. Habiendo pues completado esta sección, vamos a hacer una lista de los 7 motivos que tuvo Pablo para querer visitar Roma, y son los siguientes. Primero, la voluntad de Dios, como vemos en el versículo 10. En segundo lugar, un anhelo de ver a los santos, según el versículo 11. En tercer lugar, comunicar un don espiritual, conforme al mismo versículo 11. En cuarto lugar, para que tanto Pablo como los hermanos en Roma fueran mutuamente confortados, como lo vimos en el versículo 12. En quinto lugar, tener algún fruto en Roma, conforme al versículo 13. En sexto lugar, pagar su deuda, según vimos en el versículo 14. Y en séptimo y último lugar, Pablo estaba dispuesto a anunciar el Evangelio, como acabamos de ver en el versículo 15. La suma de todo esto nos enseña que Pablo no hacía nada si no tenía buenos motivos para hacerlo. Él no hacía las cosas por un simple impulso emocional o por motivaciones que no eran las correctas o que pudieran ser dudosas y poco firmes. Pablo hacía todo sobre una base sólida de argumentos, y si no tenía buenas razones para hacer las cosas, entonces no las hacía. ¿Y por qué es tan importante tener buenas razones para hacer las cosas? ¿Por qué es tan importante actuar sobre una base sólida de argumentos? ¿Acaso no andamos por fe y no por vista? Bueno, es necesario y muy necesario saber por qué uno hace las cosas y no solo saber para quién las hace. Esto es muy importante porque en el camino surgirán muchas dificultades, como vemos que fue en la vida de Pablo. Y si uno no sabe bien por qué hace las cosas, cuando lleguen las dificultades es fácil que uno se desanime y deje todo a medio hacer, o que prosiga pero soportando un enorme desaliento. Nada de esto debería suceder si uno sirve a Cristo sabiendo por qué le sirve. ¿Sabe usted por qué hace lo que hace para el Señor Jesucristo? ¿Tiene claro en su mente y corazón cuáles son los motivos por los cuales hace lo que hace? ¿O solo sabe que sirve a Cristo y nada más? ¿Acaso esto no lo lleva a perder la motivación en el servicio para el Señor cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Podría en este día y todos los días pedirle al Señor que le ayude a tener motivaciones firmes, estables como aquellas que tenía el apóstol Pablo? ¿Podría pedirle al Señor que le guíe a saber no solo para quién hace las cosas, sino para qué las hace? ¿Podría buscar la motivación que viene del Señor
en este día y todos los días de su existencia? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.